Buenas a todos, escritores y escritoras, yo soy Rebeca y hoy os traigo una nueva clase de escritura creativa. Hoy os quiero hablar de un tema muy interesante como es la construcción de mundo y por qué puede resultar en una trampa mortal para los escritores noveles. Así que empezamos. Cuando los escritores nos ponemos a crear una historia, una de las cosas más importantes que nos cruza a la mente es la creación del mundo, la ambientación, es decir, lugares, épocas, jerarquías, tradiciones, religiones, historia, criaturas mágicas, festividades, calendarios, ríos, bosques... It's time to stop. Sí, el mundo tiene mucho para abarcar. Al igual que en el mundo real, tenemos un montón de aspectos a tener en cuenta para crear algo único, algo vivo. El worldbuilding es una fase muy creativa que a la mayoría de nosotros nos encanta. Y aquí es importante tanto la documentación, incluso si escribes una historia de ficción como fantasía, como también tener mucha imaginación. El problema que hay es que cuando creamos este mundo tendemos a dejarnos llevar demasiado por él. Y debemos tener en cuenta que esto nos puede absorber de más. Veréis, en los libros lo menos importante es justamente eso, el escenario, la ambientación. No digo que no sea importante, digo que es el aspecto menos importante. Por lo que es conveniente no invertir tanto tiempo en él. Haced un ejercicio de autocrítica. ¿Cuántas veces os habéis propuesto escribir un libro y os habéis obcecado tanto en el mundo que habéis creado mil y una cosas, quizá todavía estéis creando y no os habéis puesto a escribir como tal? Realmente es genial que le dediquéis tiempo a este apartado, pero recordad esta frase tan dolorosa que os voy a decir, que la leí en algún sitio y creo que tiene mucha razón, y es que a nadie, a ningún lector, le va a gustar tanto la creación del mundo como a ti. Tú, escritor o escritora, vas a ser quien más enamorado de tu creación. A ver, a no ser que me hagáis un Harry Potter y os salgan unos fanses muy absolutos, pero siendo sinceros, no es tan probable que eso pase. Entonces, de verdad, no le dediquéis más tiempo del necesario a esta parte. Otro problema es que cuando nos ponemos a crear tantísimas cosas, conscientemente o no, queremos meterlas todas en el libro. Porque, oye, para eso hemos estado ahí creando, imaginando, inventando, ¿verdad? Y esto puede aturullar a los lectores. Tened en cuenta que por muy bien construido que esté el mundo, muy interesante que sea, quien mejor lo conoce es el escritor. Por lo que tampoco considero que sea buena idea meter mil y un detalles, nombres diferentes y cosas así, nada más empezar el libro, porque a menudo ocurre que más que crear un mundo interesante, el lector se abruma y además la historia avanza demasiado lento. Bueno, ya os he dicho las cosas malas y ahora voy a mencionaros algunos consejos que os doy y truquitos a ver si os sirven. Mirad, pensad en nuestro planeta. En el planeta Tierra. Sería imposible enumerar así de cabeza todos los países, ciudades, en los continentes sí, ríos, montañas, y solo estoy hablando geográficamente. Imaginaos ya conocer cada periodo histórico de cada país, cómo influyó en cada ciudad específica o en cada región. Sería imposible. Hay demasiadas diferencias culturales, lingüísticas y religiosas entre países y épocas. La historia es tan amplia que no podemos saberlo todo. Y sinceramente no hace falta, con tener una cultura general sería más que suficiente. Y también conocer bien los periodos que más han marcado la historia. Pues con la construcción de nuestro mundo inventado pasa algo muy parecido. Imaginemos que queremos contar la historia de una niña que vive en la India, en los años 20, por ejemplo. Salvo que la propia novela lo requiera en algún momento, no os bastaría con conocer en profundidad este país, con todo lo que conlleva, religión, vestimenta, jerarquías, cultura, etcétera, etcétera. No nos va a hacer falta investigar sobre otros 120 países si no van a tener ninguna relevancia en la historia. Pues apliquemos eso mismo también en un mundo ficticio. Imaginemos que hemos creado un país llamado Isderia, por ejemplo. Pues por el momento no voy a necesitar inventarme otros 50 países. Yo lo que hago normalmente y me funciona bien es inventar un país o reino concreto y si al caso pues una ciudad o dos donde la acción se desarrolle más concretamente. De esta manera yo misma no me aturullo con un exceso de información y tampoco voy a aturullar a los demás. Y luego ya poco a poco, mientras voy escribiendo la historia, pues ya me voy inventando países y cosas y lo que me dé la gana. Sí,
El world building a menudo se escribe al mismo tiempo que la historia. No es como que nos creamos el world building mucho antes de escribirla. Porque si tú te centras en lo básico, el mundo va a ser un acompañamiento de la historia. No va a querer interponerse, no va a querer ser como más protagonista que la propia trama. Es la manera perfecta de hacer que las cosas de tu mundo encajen en la historia. Es que pensadlo, si inventamos, por ejemplo, 35 tipos diferentes de vestimenta, conscientemente o no, lo vamos a querer meter en la historia. Porque, oye, yo no me he tirado 3 horas inventando 35 vestidos monísimos para luego que se queden 33 en el cajón. Pregunta, ¿es absolutamente necesario para la historia y el enriquecimiento de este mundo? La respuesta más probable es no. Vale, esto ya no sirve únicamente para la creación de world building, también para personajes, para el propio trama, para todo. Ten una hoja a mano, me da igual si es en una libreta o una hoja de Word o lo que te dé la gana, pero ten un archivo aparte para apuntarte todo. No hace falta que sea algo muy perfecto, es algo que debes entender tú y ya está. Yo lo que suelo hacer es abrir una hoja de Word, escribir varias categorías y poco a poco, mientras voy escribiendo y demás, ir rellenándolo. Tengo ciertas categorías básicas, pero bueno, si en algún momento por la historia, por lo que sea, necesito abrir nuevas, pues las abro y ya está. Normalmente empiezo con, por ejemplo, los personajes, en las que voy a poner una descripción breve de cada uno y sobre todo si tienen algún rasgo distintivo, voy a poner de qué país, lugar, ciudad, lo que sea son y cualquier cosita que a lo largo de la historia me pueda resultar útil de ellos. También de la historia pues iré poniendo datos muy relevantes que luego sepa que necesito recordar por lo que sea. Quizás alguna explicación necesaria. También es muy bueno ponerse, por ejemplo, página no sé qué, tal cosa, por si necesitas saber en qué página mencionaste ese dato que te aparece ahí en ese Word. También me puedo poner a mí misma cómo funciona mi sistema de magia y este es muy útil en caso de que nuestro libro lo tenga, claro, porque es muy fácil que al ser algo muy inventado pues saltemos nuestras propias reglas o hagamos un poco de trampa. De esta manera, si nos las establecemos bien desde el principio, no va a pasar, pero bueno, cada uno ya se puede abrir las categorías que quiera. Esto es una súper recomendación porque, a ver, por muy bien que uno conozca el libro, si escribís, por ejemplo, imaginaos que ya lleváis 250 páginas y de repente a un personaje vuestro le cortan una mano y en la otra recordáis que le faltaba un dedo y claro, de repente os veis paralizados pensando, ostras, vale, ¿y en qué mano le faltaba ese dedo? ¿En la izquierda o en la derecha? Y no sabéis ni cuándo mencionasteis ese detalle, entonces por eso está muy bien tener este Word y decir, pues al personaje Pepito le faltaba el dedo índice de la mano derecha. Vale, no sé si a alguien más aquí le pasa, a mí sí. Llevo mal inventar nombres, lo llevo bastante mal, de ciudades, de países, de personajes, no es algo que me guste tanto. En esta sección hay como muchas opciones, ¿vale? Podéis ir a lo más sencillo, que es elegir nombres normales y corrientes y no inventaros nada. Si elegís esta opción, es tan fácil como ir a la típica página de Google de nombres de niños y niñas, elegir los que os gusten y pa'lante. Pero si sois como yo, que os gusta ahí medio inventar los nombres de personajes y tal, pues a mí me pasa que a veces me viene así como alguna palabra rara a la cabeza y digo, pues sí, mira, le pega a este personaje, ¿no? A veces estoy pensando en el personaje y tal y me viene a la mente como se puede llamar así. Y ya está, y no me complico más. Pero en cualquier caso también os recomiendo un truco. A ver, para empezar, pensar cuáles son los personajes principales y cuáles van a ser más secundarios, menos importantes. A mí me gusta hacer una cosa, los personajes principales que tengan un nombre más bien distintivo a los demás. ¿Y cómo consigo eso? Pues a ver, fácil no es, pero yo uso ciertos trucos. Por ejemplo, si en ese momento no me viene un nombre así inspirado de la nada y tengo que ponerme a pensar, cojo cualquier nombre normal y corriente, le empiezo a cambiar letras, empiezo a ver ahí cómo me suena mejor y luego a partir de ese nombre de ese personaje principal, pues intento pensar cosas diferentes para los demás. Por ejemplo, que tengan letras distintas, que tengan sonoridades distintas. Eso sí, te recomiendo que en cualquier caso sean nombres más bien fáciles de recordar. No pongáis nombres como con 47 letras o cosas muy raras, a no ser que sea por alguna razón en especial, ¿vale? Pero si queréis que a vuestros lectores les quede muy claro los nombres, no hagáis pirulas raras. En el caso este que me he inventado, la distinción que podemos ver es que Mairel, por ejemplo, tiene una pronunciación más larga, es Mairel. La sílaba última es como la más fuerte. Bueno, aunque muchas veces los lectores no saben cómo se pronuncian los nombres y se lo inventan, pero
vosotros intentadlo. Mientras que los otros, estos nombres que me he inventado también, pues tienen una sonoridad más corta, tienen diferentes letras también. Bueno, estos son ejemplos, ¿vale? Pero para que veáis un poco así lo que suelo hacer. En mi libro, por ejemplo, sí que es verdad que los personajes principales tienen nombres así un poco parecidos, y creo que hoy en día, si volviera a escribir el libro, cambiaría eso, haría que fueran un poquito más diferentes. Pero bueno, de estas cosas se aprende, así que bueno, para que no os pase lo mismo, pues aquí estoy para contároslo. Y en cuanto a nombres de lugares, ciudades, bosques, ríos, etcétera, 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 yo hago una cosa que a lo mejor lo veis un poco una tontería, pero a mí me gusta bastante, y es utilizar mi amigo Google para ir creando y juntando ahí sílabas y letras y cosas, y al final obtener algo que no tenga resultados o que tenga muy pocos. Es un poco una tontería, sí, pero bueno, a mí me gusta de vez en cuando. No es como que lo tome por norma de que tiene que ser siempre así, pero me gusta hacerlo de vez en cuando. También hay que pensar un poco en el tipo de lugar al que quiero dar nombre. Por ejemplo, si tengo un bosque cuya leyenda cuenta que hay espíritus que moran por ahí y susurran cosas raritas a los visitantes, pues mira, es el bosque de voces y pa'lante. No hace falta tampoco ser siempre intentar ahí ser súper original, súper diferente. No hace falta, a veces con algo sencillo y directo que explique las características o lo que es, también va bien. Ah, bueno, investigación. A ver, como yo escribo fantasía, este paso me lo puedo saltar, así que vamos al siguiente y... Si piensas así, más te vale cambiar de mentalidad. O también te daré con la escoba. A ver, tanto si escribimos novelas más realistas, como novela histórica, thriller y demás, como si escribimos ficción pura, fantasía o lo que sea, debemos investigar. A ver, yo soy la primera a la que le encanta inventarse un montón de cosas, pero hay que tener cuidado en no meter la pata en muchos aspectos. Os doy varios ejemplos. Imaginaos que hacéis algún personaje que tenga algún trastorno o enfermedad mental. Pues por mucho que tu novela verse sobre la fantasía, es importante investigar este tipo de cosas, ya que puedes acabar haciendo como una versión hollywoodiense rarita e incluso puedes llegar a ofender o molestar a alguien que padezca esto. De hecho, es que en este punto yo sería muy insistente a la hora de investigar, porque ya se sabe que enfermedades mentales y demás han sido muy estigmatizados y a menudo aún lo son. Así que intentad ir con pies de plomo en este tipo de aspectos. Por ello te recomendaría visitar algunas páginas web fiables que hablen de estos temas, incluso si puedes preguntarle a algún experto o por qué no a alguien cercano que pueda padecer esto. También debes conocer bastante sobre cultura, épocas y demás cuando vas a inventarte un mundo, sobre todo que tenga cierta base real. A ver, si me escribes un libro de fantasía inspirado en la China del año 1600, por ejemplo, vas a tener que investigar mucho sobre cómo era en ese momento. Insisto, no quiere decir que no puedas inventarte cosas. Imagínate que estás en la antigua China y de repente aparece un tío cualquiera montado en un Bugatti pegando tiros con su metralleta y no tiene sentido, no hay una explicación lógica detrás. Vamos, como no sea un viajero del tiempo, pero insisto, si no vas a dar una explicación lógica a ese tipo de cosas, cuidado. Y claro, a ver, esto es un ejemplo súper evidente, pero hay cosillas ahí que se nos pueden escapar y hay que tener mucho ojo. También si escribes ciertos géneros vas a tener que ceñirte la investigación a ellos. Por ejemplo, si tú escribes un thriller, pues lo lógico será que también investigues sobre cómo proceden las autoridades cuando se encuentran cara a cara con un crimen, cómo funciona la mente de un criminal, los tipos de armas, venenos o cosas así que utilizan. Como curiosidad, Agatha Christie utilizó sus conocimientos de venenos en muchas de sus novelas, ya que ella fue enfermera en la Primera Guerra Mundial, con lo cual conocía bastante todo este mundillo y conocía también las dosis letales de cada cosita, así que la verdad es que en esto fue bastante exacta. Pues hasta aquí la clase de world building, espero que os haya servido un montón. Si es así, os invito a suscribiros a mi canal si todavía no lo has hecho, dadle like para saber que os gusta este tipo de vídeos y hacer un puñado más. Tengo, por cierto, redes sociales, os las dejo aquí. También estoy empezando a utilizar TikTok, que tenía un TikTok abandonado de no sé cuánto tiempo. Y bueno, lo estoy retomando, aunque ya os adelanto que los reels que subo en uno los subo también en Instagram, pero bueno, ahí está. Por si alguien prefiere usar TikTok antes que Instagram, pues ahí está todo. Muchas gracias por ver este vídeo y espero verte en el siguiente.